Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más a su programa digital Conversando con Joanklin Ferrer, por aquí por Estudio Radio Televisión. Hoy tenemos un tema que está causando mucha polémica, mucha información en Venezuela, pero que puede traer repercusiones para todo el continente americano. En Venezuela, para octubre se van a celebrar las elecciones. Se le llama primarias porque la están haciendo los opositores al gobierno actual. Van a elegir un candidato que va a enfrentarse cara a cara el año que viene en las elecciones presidenciales con el candidato al gobierno, que en este caso es el presidente Nicolás Maduro Moro. Y con nosotros hemos invitado al señor Víctor Manuel García. Él es presidente de infocifrastv.com y Deseo de Seca Consultores. También es especialista en investigaciones de opinión pública y procesos globales. Señor Víctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Joanklin? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, dándole las gracias también a los venezolanos que están en la diáspora, que nos están escuchando a través de tu programa. Gracias por eso. Y con relación a la pregunta que nos acabas de dejar en el aire de las primarias, déjame decirte algo. Recientemente se produjo una decisión acá en Venezuela de inhabilitar a una de las candidatas a esa primaria, en el caso de María Corina Machado. De paso, era una de las candidatas con más opciones de triunfo en ese proceso primario. ¿Qué pasó? La inhabilitan y yo acabo de decir en un programa de televisión, afirmar que en la última encuesta de Seca Consultores, compañía anónima, aparece un rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado del 73% de los venezolanos. Es decir, el 73% de los venezolanos rechazan la medida adoptada por la Contraloría General de la República con relación a la inhabilitación de la candidata María Corina Machado. Esto ha traído como consecuencia que yo haya dicho hoy que, bueno, que pareciera que el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro es el jefe de la campaña de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque la convirtió en una referencia electoral en toda Venezuela. María Corina Machado, hoy por hoy, es la referencia electoral del país, gracias al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro. Y entonces María Corina Machado está convertida en la referencia electoral del país y a su vez subió el rechazo del gobierno del presidente Maduro de 82% que tenía. Ahí había llegado. Recuerdan que hace unos meses se produjo en el país un escándalo con relación a unos casos de corrupción en PDVSA y se señalaba como ejecutor de esos casos de corrupción en PDVSA al vicepresidente de la Economía, el ministro Tarek El Aizami, un hombre muy cercano a Nicolás Maduro. Bueno, a los venezolanos le asignaban la responsabilidad de ese caso de corrupción, que eso se hizo bajo el conocimiento de Nicolás Maduro, y subió el rechazo a un 82%. Ahora, con esta medida en contra de la ingeniera María Corina Machado, ese rechazo ha subido al 86%. Y yo quiero darte una primicia, Joanklin, a tu programa. Con un rechazo del 86%, a mí, por ejemplo, que soy experto en temas de investigación de opinión y de procesos globales, yo veo muy difícil que Nicolás Maduro aspire a la reelección presidencial en el año 2024. Ok, con respecto a lo que me acaba de confirmar o de decir usted, ¿verdad? Me le da pie a la siguiente interrogante. O sea, María Corina Machado no es la única que están inhabilitando, ¿no? Que está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Está el señor Gabriel Radosky y creo que hay dos candidatos más, si no me equivoco. Si se llegasen a dar estas inhabilitaciones y de verdad esas personas, en este caso María Corina, gana
las primarias, porque ciertamente es la candidata con más aceptación de la población venezolana que está en contra del gobierno. Si ella llegase a ganar las primarias, no se puede lanzar en las presidenciales por la inhabilitación. ¿Qué va a pasar en el país? O sea, va a haber un descontento con estas personas que ya se sienten identificados con el proyecto de María Corina. Entonces, ¿habría abstenencia en las elecciones del 2024 o eso pudiera traer dos reacciones del pueblo? Un voto castigo al candidato que no sea María Corina y mucho menos Nicolás Maduro, o pudiera traer manifestaciones en el país. Ok, con relación al último punto que planteas, las manifestaciones en el país, bueno, eso siempre ha estado a la orden del día. Sin embargo, los venezolanos hemos entendido que es a través de la vía del voto, a través de la participación electoral, cómo debemos dirimir nuestras controversias políticas. No te olvides que en el gen de los venezolanos, en ese ADN que llevamos por dentro todos los venezolanos, nos recuerdan que en el siglo XIX se produjo en Venezuela una guerra federal de 5 años por la estupidez política y la polarización de liberales y conservadores. Imagínate que teníamos una población de aproximadamente 2 millones de venezolanos y se mataron más de 110.000 venezolanos en aquella guerra federal de 5 años durante los años 1857 al 1863, que trajo como consecuencia que esos mismos que se estaban matando, liberales y conservadores, buscaran la creación del Tratado de Coche del año 1863, que puso fin a esa guerra federal de liberales y conservadores. Bueno, por eso es que nosotros creemos y estamos convencidos de que el camino tiene que ser la vía electoral para dirimir nuestras controversias políticas y no la guerra, no las manifestaciones, no la presentación de este panorama bélico controversial que a nadie, absolutamente nadie, beneficia. Ahora, los escenarios electorales a los que tú planteaste, hay que anexarle otro más, que es el escenario de María Corina Machado, referencia electoral. Yo pregunto, ¿qué pasaría si María Corina Machado le levanta la mano a un posible outsider? Ese es un escenario electoral que hay que investigar, hay que saber quién es ese outsider. Vamos a ponerle un nombre hipotético a ese outsider, porque él ha dicho que no quiere, que él no ha querido jamás ser candidato presidencial. Si María Corina Machado le levanta la mano a ese hipotético candidato outsider que pudiera ser Lorenzo Mendoza, presidente, bueno, eso sería caída y mesa limpia, pues es como un partido de Magallanes-Caracas, ganando el Magallanes por 20 carreras contra 3 del Caracas. Los caraquistas se ponen muy bravos cuando yo pongo estos ejemplos, pero esto es más o menos la realidad. Sería algo, un voto, sería un plebiscito. Otro escenario, yo creo que María Corina Machado no le levantaría la mano ni estaría dispuesta, ella convertida en referencia electoral, a levantarle la mano a un candidato de partido como Manuel Rosales, como Enrique Capriles Radosky, como el Conde del Guácharo. En fin, no creo que María Corina Machado vaya a hacer eso. ¿Por qué te digo que no creo? Porque eso sería actuar en contra de su discurso. El discurso de María Corina Machado ha sido un discurso radical, ha sido un discurso en contra de los candidatos de los partidos, en contra de eso que se ha llamado aquí en Venezuela los alacranes, y no veo entonces a María Corina votando por esta gente. El otro escenario puede ser el de María Corina Machado levantándole la mano a un candidato
de las condiciones de un Patricio Aylwin en Chile, que fue el que trajo a Chile en la época de Pinochet a la democracia, que fue es el caso del doctor Eduardo Fernández, que sin lugar a duda es el mejor de los candidatos presidenciales. Él no ha dicho que va a ser candidato todavía, él no ha aceptado ir a las primarias, no ha dicho si va a ser candidato, pero un hombre que ha venido planteando un discurso académico, un discurso de una gran trayectoria política, tanto nacional como internacional, es un hombre que cuando habla es escuchado en las Fuerzas Armadas Nacionales, y hay que tener en cuenta también que Venezuela tiene una característica fundamental, que es que a partir de la Constitución del año 1999, la Fuerza Armada venezolana tiene la participación política aprobada por la vía constitucional. Entonces, hay una serie de venezolanos que son los hombres y mujeres de uniforme de nuestras Fuerzas Armadas que están jugando en política. Esto trae como consecuencia que una María Corina, referencia electoral, levantándole la mano al doctor Eduardo Fernández, podría traer como consecuencia que el doctor Eduardo Fernández ganara las elecciones para un periodo, para una transición democrática, y llame a una María Corina Machado como vicepresidenta del país, e inmediatamente quede encargado de la presidencia de la República, y la señora María Corina Machado presidenta de la República. Okay. O sea, son escenarios hipotéticos, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero son escenarios que pudieran suceder. Y para eso creo que me invitaste, para que predibujara más o menos qué escenario hay. ¿Qué escenarios se pueden dar? Correcto. Entonces, volviendo al tema de las primarias, ok, según las encuestas locales, el segundo más aceptado en su momento ha sido Benjamín Rauseo, pero este señor, ¿verdad?, que es opositor al gobierno de Nicolás Maduro, se retiró de la primaria, o sea, creo que incluso no llegó a inscribirse como tal, creo, porque él dice que perdería su estado de independiente, de candidato independiente. Él se retira. Yo pregunto lo siguiente. La señora María Corina Machado ya sabía que ella estaba inhabilitada y, según informaciones locales, ella no quería, digamos, tener la parte técnica del CNE, porque ella sabe que no y podía por lo de la inhabilitación. El señor Benjamín Rauseo, siendo el segundo preferido, se retira. Pregunto, ¿porque sabía que sin el CNE él no iba a ganar, o porque de verdad hay muchos rumores allá en Venezuela de que el señor Benjamín Rauseo está dividiendo, digamos, los electores para beneficiar al gobierno nacional? ¿Cuál de los dos escenarios puede ser cierto? Bueno, lo que pasa es que le estás preguntando a un hombre que maneja opinión pública, a un hombre que hace investigación de opinión pública a nivel nacional constantemente. Y entonces, para mí hay otro escenario que tú no has mencionado, que es el de la muy mala campaña de el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo, hoy por hoy, al retirarse de las primarias, él alude todo eso que tú dijiste, pero la verdad es que el potencial votante de Benjamín Rauseo se había reducido a 1 de cada 10. Y con eso no pasa a ser un candidato ganador. Y es que esa campaña de Benjamín Rauseo, a mi manera de ver, hay que estudiarla como el manual de lo que no se debe hacer en campaña electoral. Fíjate tú, te explico. El conde del Guácharo tiene un nicho cautivo por el propio hecho de ser el conde del Guácharo, un personaje que durante tantos años, más de 40 años, ha sido popular, ha sido muy visitado, muy visto por todos los venezolanos, ha caído muy bien en la opinión pública venezolana, y de la noche a la mañana el señor Benjamín Rauseo decide apartar al conde del Guácharo y convertirse en Benjamín Rauseo. Entonces, el Benjamín Rauseo
no es el conde del Guácharo. Claro. Entonces los venezolanos le están diciendo a Benjamín Rauseo, mientras tú seas Benjamín Rauseo, nosotros preferimos al conde del Guácharo. Pero ¿dónde está el conde del Guácharo? Si no está en campaña. Quien está en campaña es Benjamín Rauseo. Ese Benjamín Rauseo que estamos viendo no nos gusta. Y por eso hay una gran equivocación. Hoy le escuché en un programa de televisión a Emilio Graterol, que estaba diciendo que, bueno, que el conde del Guácharo forma parte de la campaña del conde del Guácharo, que está remozando su discurso, que está reestudiando su campaña, porque van a iniciar un proceso nuevo de relanzamiento de la candidatura de Benjamín Rauseo, porque definitivamente esta experiencia que tuvieron fue sumamente mala. Te digo, esto lo dice uno de los miembros de su comando de campaña. Ok, listo. Con respecto a esta cantidad de inhabilitaciones que han habido y, digamos, la poca importancia que por parte del gobierno se le da a las primarias, ¿usted cree que se busquen las estrategias para que esas primarias no se lleven a cabo? ¿Pudiera suceder? Pudiera suceder, es un escenario, yo lo llamo el escenario nicaragüense, el escenario que está haciendo en estos momentos el presidente Daniel Ortega, de que prácticamente tiene en la cárcel a todos los candidatos opositores, a todo el que se opone a Daniel Ortega en Nicaragua está preso. Entonces, aquí no están presos, aquí están inhabilitados, inhabilitados y perseguidos. Entonces, eso trae como consecuencia, eso puede ser un escenario, pero bueno, habría que ver el desenlace de esto, porque esto es, déjame decirte que no te lo he dicho, Joancli, que es que tampoco las primarias es que tienen un gran éxito desde el punto de vista del apoyo del opositor venezolano, no, eso no es verdad. Apenas un 14% del electorado venezolano iría a votar en esas elecciones primarias de la oposición. Aquí lo que está claro es que hay un gran rechazo hacia el país político, entendiendo por país político el oficialismo y la oposición. Hay un gran rechazo por parte del país nacional, que es el país independiente. Entonces, luego viene un entusiasmo por parte de unos partidos políticos que quieren hacer unas primarias para, de alguna manera, reanimar al electorado venezolano, y la respuesta del electorado venezolano ha sido, ¿cuál? A nivel internacional, se dice que hay una diáspora de venezolanos de aproximadamente 8 millones de venezolanos, otros dicen que es de 7, otros dicen que es de 6, pero bueno, en el mejor de los casos, sea de 8, no todos son electores. Ahí la mitad de esos 8 millones de venezolanos que están en el exterior, a lo mejor apenas 3 millones son electores que pudieran participar en este proceso electoral. Pero mira, ¿cuál ha sido la respuesta de esos venezolanos en el exterior? Apenas un 0,78% de la diáspora de los venezolanos se ha inscrito para participar. Eso es algo así, Joancli, como unos 70,000 electores. Entonces, fíjate que la respuesta a nivel internacional es muy baja, pero es igual a la que está sucediendo aquí, aguas adentro, en Venezuela. Apenas un 14% le llama la atención esas primarias. El resto no va a participar en ese proceso. Claro, y me imagino que de los que estamos afuera, de los venezolanos que estamos afuera, habrán algunos que no han podido actualizar su dirección en el CNE y tampoco van a poder votar. Pues digo por la cantidad que usted está manifestando. Ya casi para finalizar, la renuncia de los rectores en el CNE, casualidad, comienza o está cercano a las elecciones de las primarias, renuncian todos los rectores, creo que son 10, incluso 2 afiliados, digamos, en convenio con la oposición en Venezuela, y se va a elegir unos nuevos rectores. La interrogante es la siguiente: ¿eso tendrá que ver
con una estrategia, digamos, para asegurar seguir en el poder, porque eso lo está haciendo el poder, en este caso ejecutivo, si no me equivoco, o legislativo, perdón, o es simplemente una casualidad que los rectores quisieron renunciar en el CNE en este periodo? Bueno, casualidades no existen en política existen las causalidades. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, tienes un país con problema eléctrico serio, de conexión, tienes un país con problema de fluido de gasolina serio, incluso ya en muchos sectores de Venezuela, a nivel de las surtidoras, las estaciones de servicio para surtir gasolina, se están produciendo conatos de violencia entre los mismos surtidores de la gasolina y agentes del orden público. Para surtir gasolina tenemos un problema de salud serio, tenemos un problema de economía muy serio, el alto costo de la vida, la inflación y la contracción económica están pulverizando, o si ya no lo pulverizaron, el bolívar de la señora Livia, que vive en el kilómetro 7 del Junquito, porque no le alcanza el dinero para nada, a pesar de que tenemos una economía dolarizada por razones de facto, más no porque nadie nos haya llevado hacia un plan de monetización. ¿Por qué? Producto de que el venezolano buscaba una moneda fuerte para defender su bolívar, porque el bolívar cada día vale menos. Y entonces llegamos a esa dolarización de facto. Bueno, todos estos son problemas muy serios a los cuales la deserción escolar, el problema del minitráfico de droga y el narcotráfico. Mira, hay un problema serio que nos llevaría por lo menos muchos programas que tiene que ver con la calidad social, la vida social del venezolano, que se ha totalmente, durante los últimos 24 años del gobierno socialista, tanto del presidente Hugo Chávez como del presidente Nicolás Maduro, se ha deteriorado tanto la calidad de vida del venezolano que comienzan a surgir variables extrañas que antes no existían, como es esta de el narcotráfico posesionándose de sectores y de barriadas populares en todo el país. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Este es un problema serio, social, que tendría que 4 generaciones serán suficientes para arreglar este tipo de problemas. No lo sabemos, pero es un problema serio desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, la crisis venezolana. Ok, pero ¿qué tiene que ver la renuncia de los rectores del CNE? ¿Será una estrategia? Bueno, lo que quise decirte es que a veces, para tapar algunos problemas tan serios como los que vive Venezuela, es necesario lanzar algunos paños rojos, es necesario sacar algunas señales de humo, y la inhabilitación de María Corina Machado pudiera ser una de estas. El CNE, la renuncia de los miembros del CNE, pudiera ser otra estrategia con relación a esto. Fíjate tú que hay detalles. Por ejemplo, quien anuncia la inhabilitación política de María Corina Machado es un miembro de la oposición, de esa oposición que llama, a mí no me gusta, yo no respeto a ningún ser humano, pero que lo llaman alacranes, que es el señor José Brito, quien hace el anuncio de la inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República de María Corina Machado. Entonces están sucediendo cosas
en el país. Y yo quiero decirte algo, Joanclin. Por ingenuidad, no creo. Por torpeza, pudiera ser. Que forme parte de una estrategia, de una conspiración, habría que verlo. Pero estos son acontecimientos en pleno desarrollo que estamos viviendo los venezolanos y que seguimos registrando para la historia todo lo que ha venido aconteciendo. Muchas gracias, señor Víctor, por su participación. De verdad, estamos muy agradecidos por brindarnos todos sus conocimientos en nuestro espacio. Despídase, por favor, de la gente que ha estado mirando su respuesta en este espacio digital. Gracias, Joanclin. De verdad, Joanclin Ferrer, estoy muy agradecido de que me hayas tomado en cuenta para expresar estos conceptos que están pasando en Venezuela. No tenemos la última palabra, pero se aproxima bastante los escenarios que acabamos de hablar. Y allá, tú estás en Colombia, me dijiste. Sí, señor, Bogotá, Colombia. ¿Estás en Bogotá? Sí, señor. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias.